Muy buenos días. Muchas gracias. Sean bienvenidas y bienvenidos en esta Casa de la Democracia al Seminario de Violencia Política, la transgresión de los derechos políticos de las mujeres, que en conmemoración del 62 aniversario del voto de las mujeres en México, llevamos a cabo de manera conjunta el Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral, a quienes nos honra tener la anfitrionía de este evento. También damos la bienvenida a quienes dan seguimiento de este evento a través de la transmisión en vivo que se lleva a cabo por el canal del INE TV en YouTube y en la página web del Instituto. En esta inauguración nos honra la presencia en el Presidium de la licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Del doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. El magistrado Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Para dar inicio a la inauguración de este evento, le pedimos a la licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, nos pueda dirigir un mensaje. Licenciada Cruz. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con afecto al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por recibirnos una vez más. Maestro Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es muy grato organizar este seminario con ustedes. Doy la bienvenida al doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Es evidente que la suma de la FEPADE enriquecerá enormemente este esfuerzo interinstitucional. Señoras y señores legisladores, militantes de los partidos políticos, funcionarias y funcionarios públicos, integrantes de la academia y de las organizaciones de la sociedad civil, compañeras de los institutos electorales de las mujeres, que nos honran con su presencia. En un país democrático es aberrante y vergonzoso que las mujeres que deciden ser parte de la vida política corran el riesgo de vivir violencia en su persona, su familia o su patrimonio. Por ello, celebro el trabajo interinstitucional que hoy nos ha permitido la realización de este seminario, Violencia Política, la transgresión de los derechos políticos de las mujeres. Este es un tema que tras la inclusión del principio de paridad en la Constitución, en 2 leyes generales y en los códigos electorales de casi todos los estados resulta ineludible. La violencia política existe. Se hizo evidente en el pasado proceso electoral. Necesitamos decirlo muy claramente. En México hay una violencia política de género. Eliminarla es un proceso que corre paralelo al logro de la paridad, cerrando el paso a todo ejercicio de poder que pretenda obstaculizar la inclusión de las mujeres. Sin duda existen muchos avances. México hoy se ubica entre los países con los más altos índices de participación política de las mujeres. Gracias a las reformas jurídicas que establecieron el principio de paridad, hoy somos el 42.4% en la Cámara de Diputados. Contamos con congresos paritarios en algunas entidades federativas y se elevó el número de presidentas municipales, pero por supuesto no se elevó el número que nos hubiera gustado. Son cifras que nos alientan,
pero también que exigen un trabajo comprometido de los partidos políticos y de las autoridades e instituciones electorales. Para conocer e impulsar el avance de las mujeres, contamos con el Observatorio de Participación Política, un proyecto estratégico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Nacional de las Mujeres. En él participan los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y la administración pública federal. El observatorio permite dar seguimiento a los progresos y socializar la información con la ciudadanía y de manera oportuna, confiable y concreta. Es importante destacar que en el INMujeres estamos impulsando la creación de observatorios locales, con la finalidad de que todas las entidades del país cuenten con su propio proyecto que les permita tener el programa de la participación política de las mujeres en cada estado, así como hacer un seguimiento más estricto que cuente con la visión especializada de las y los expertos que trabajan a nivel local en el tema. No obstante los avances, debemos reconocer que los retos siguen. Por eso, en este 62 aniversario del voto de las mujeres en México, tenemos que definir con claridad y grandeza de miras hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos, para que la paridad en todos los órdenes de gobierno y en los 3 poderes de la Unión sea una realidad. Generar espacios de análisis, debate y experiencias, como los que ofrece este seminario, es fundamental para socializar la problemática y encontrar soluciones. Necesitamos personas comprometidas como todos y todas ustedes, que con decisión colaboren en el pleno cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres de nuestro país. Indiscutiblemente, el fenómeno de la violencia política es uno de los principales pendientes, un problema que se acentuó por la falta de reconocimiento y de atención, por las múltiples omisiones que autoridades y partidos permiten y por las pocas herramientas de que disponemos. Los esfuerzos por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito político difícilmente se consolidarán si no atendemos decidida e inmediatamente las distintas violencia que las mujeres aspirantes y titulares de un cargo de elección popular enfrentan. Es necesario que todas y todos estemos conscientes de que la violencia política hacia las mujeres es una expresión del machismo que refleja una profunda misoginia, prevalece y se manifiesta en múltiples maneras. Desde siempre, y por supuesto, durante el reciente proceso electoral, las mujeres han sido víctimas de descalificaciones, humillaciones públicas, golpes, secuestros, amenazas e incluso asesinatos. Situación reprobable e inadmisible que debe enfrentarse con todo el rigor de la ley. Para ello, es fundamental impulsar reformas a la legislación electoral, conceptualizar la violencia política, definir sus alcances, sus implicaciones y delinear mecanismos que sancionen de manera específica a quienes ejerzan este tipo de conductas hacia las mujeres. Tenemos que poner un alto e impedir que se siga ejerciendo cualquier tipo de violencia. Denunciando, dando seguimiento al tema, haciendo públicos los actos violentos y mostrando los fundamentos que respaldan las denuncias. Es momento de actuar y combatir estos hechos aberrantes cuando se conciben y realizan, pero vergonzosos e indignos cuando se toleran y permiten. Cero tolerancia contra la violencia, firmeza y severidad a quien la ejerce. Por eso es tan relevante el trabajo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que hoy se suma a este esfuerzo interinstitucional con el objetivo de dar atención pronta y oportuna a la problemática de la violencia política. En la búsqueda de la igualdad sustantiva, el trabajo conjunto es clave. El Instituto Nacional de las Mujeres, firme impulsor de la paridad, ha demostrado su sólido compromiso por alcanzar la igualdad sustantiva en el ámbito político y en todas las esferas de la vida pública y privada. Hoy, refrendamos nuestro compromiso con las mujeres de México y junto con el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE, seguiremos avanzando con paso firme hacia el cumplimiento pleno de los derechos electorales y ciudadanos de las mujeres y hacia un México con igualdad y justicia,
Por eso, como decimos en el Instituto Nacional de las Mujeres, igualdad ni más ni menos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Lorena Cruz. Aprovechamos para dar también la bienvenida y agradecer que nos acompañen las consejeras electorales del Consejo General, Adriana Favela y Beatriz Galindo, así como el secretario ejecutivo, el licenciado Edmundo Jacobo Molina, y la comisionada presidenta del INAI, Jimena Puentes de la Mora. Escuchemos ahora el mensaje del fiscal, el doctor Santiago Nieto Castillo. Gracias, fiscal. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muy honrado de participar en este seminario de violencia política, la transgresión de los derechos políticos de las mujeres. Saludo con respeto a la licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta de InMujeres, al querido consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, y al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza. Saludo también, por supuesto, con gran reconocimiento a todas y todos ustedes, a las consejeras Beatriz Eugenia Galindo y mi querida amiga Adriana Favela Herrera, por supuesto a la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Jimena Puente, a Gabriela Villafuerte, magistrada Gabriela Villafuerte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, senadora Marta Tagle, Paulina Grobet de ONU Mujeres, y no hago más menciones para no dejar a nadie fuera. Creo que estamos en presencia de uno de los temas más relevantes o de las enseñanzas y de los retos más relevantes que nos dejó el proceso electoral 2014-2015. Es un problema real el incremento de los casos de violencia política en contra de órganos electorales y en contra de las mujeres en la contienda electoral en nuestro país. La FEPADE registró solamente como averiguaciones previas y actas circunstanciadas 38 casos, lo cual difiere de forma radical con los 2 casos registrados en el año 2012. Cabe decirlo, el marco normativo con el que cuenta la Ley General en materia de delitos electorales todavía es omiso en poder regular de manera expresa como conducta delictiva las prácticas de violencia política de género que se reflejaron durante el proceso electoral pasado. Son 38 casos, sin embargo, que pudieron iniciarse en virtud de la interpretación de 2 tipos penales, los contenidos en el artículo 7, fracción 4 y 7, fracción 16, ambos de la ley antecitada. Se trata de actos que obstaculizan el desarrollo de las funciones de los órganos electorales y, por otro lado, actos que pueden generar temor o intimidación a los electores. No sabemos con exactitud cuál es la cifra negra de los delitos no denunciados en el ámbito de la violencia política contra las mujeres, y esa es una asignatura pendiente que la FEPADE tiene que enfrentar. Creo que es muy importante empezar a definir qué fue lo que motivó estos casos de violencia política. Creo que es importante que discutamos desde el plano de la academia y desde el plano de las instituciones cuáles fueron las causas que motivaron este incremento a la violencia y que por supuesto se puedan combatir de manera eficaz. Es importante definir, analizar el perfil criminológico del agresor. Estamos en presencia de agresiones básicamente perpetradas con hombres en contra de mujeres, pero también casos en donde las propias mujeres atacan a otras mujeres en el ejercicio de sus cargos públicos. Por tanto, tenemos que reflexionar respecto a cuál es el perfil criminológico de los agresores. Queda claro que la motivación del agresor es distinta, dependiendo de los casos y las características y las circunstancias de cada caso. Sin embargo, parece percibirse un perfil, una constante en los actos de violencia política contra las mujeres. Esa constante tiene que ver con el establecimiento de roles y la negativa de ciertos sectores de la sociedad a evolucionar hacia una igualdad sustantiva y hacia un modelo de mayor participación y presencia de las mujeres. Por supuesto que es una obligación del Estado mexicano
La ONU lo ha señalado como uno de los objetivos del milenio, lograr el empoderamiento de las mujeres. Por supuesto que es una obligación de todas las autoridades proteger, tutelar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo, por supuesto, la igualdad sustantiva. Sin embargo, lo que estamos viendo en este tema del perfil criminológico de los agresores son muchas veces un modelo de querer obstaculizar a las mujeres el proceso de empoderamiento y el acceso a los cargos públicos. Estamos en presencia de grupos de personas que continúan viviendo un paradigma decimonónico, un paradigma que afecta la estructura básica de una democracia y que impide que las mujeres alcancen el lugar que requiere la sociedad que tengan. Por tanto, consideramos desde la FEPADE que es necesaria una tipificación expresa de la violencia política de género, que no solamente incorpore los ámbitos de la violencia física, incluso la pérdida de vidas humanas como tuvimos durante el proceso electoral 2014-2015, sino también que podamos discutir los alcances en violencia patrimonial, en violencia psicológica o cualquier otro elemento que impida a las mujeres lograr el empoderamiento dentro de la sociedad. Creo que estamos viviendo un proceso relevante de transformación de los paradigmas en el Estado constitucional de derecho en México. La igualdad formal de los años 70 se ha quedado atrás y estamos construyendo un modelo de igualdad sustantiva que valore desde la perspectiva jurídica las diferencias entre hombres y mujeres y que permita avanzar en una igualdad real, en una igualdad en el ejercicio de los derechos, en una igualdad de oportunidades y en un mejor procesamiento de las tomas de decisiones al interior de una democracia. Saludamos con mucha esperanza este seminario. Voltear a ver lo que sucedió en el proceso electoral 2014 y 2015 es una necesidad y combatir de manera enérgica la transgresión de los derechos políticos de las mujeres, consignando a los agresores y determinando un patrón jurídico de corte ministerial que impida volver a tener experiencias desagradables como las que tuvimos en 2014 y 2015, es el compromiso que la FEPADE lleva o trae, mejor dicho, a este seminario. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor Santiago Nieto. Le pedimos al magistrado Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que haga el uso de la voz. Magistrado. Muy buenos días a todos. Yo quería decir tantas cosas, no se asusten que ya hice bolas todo lo que había podido escribir este fin de semana, pero lo voy a recuperar, sin duda. Saludo con muchísimo afecto a la licenciada Lorena Sánchez Cruz, presidenta de Mujeres, amiga del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto, sin duda, al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, anfitrión de este evento, al doctor Santiago Nieto Contreras, a la comisionada presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, a las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, a las líderes de opinión en género que las veo como siempre en estos eventos, arropándolos, lo cual es indispensable para su eficacia, académicas y académicos que participarán en el seminario, a funcionarios del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal. En un riguroso trabajo de investigación denominado Género y Cultura, se recogen testimonios de los cuales quisiera destacar dos, que describen en forma muy objetiva, sin ambajes, la realidad que desde que nacen viven miles de niñas, jóvenes y mujeres, tanto en el país como en la región latinoamericana. Si me permiten, el primero dice: mi historia es que me enseñaron el concepto de ser mujer. Tenía que aprender a moler, tejer, cocinar, cuidar a mis hermanas, traer leña, traer agua. Solamente debía hacer lo que mi mamá hacía, nada más.
no me dejaban subirme a los árboles, no podía hablar con mis hermanos, no podía mirarlos, siempre tenía que servirles de comer a mis hermanos, mientras que ellos estaban sentados sin mover ni un solo dedo. Ser una niña es una cuestión de permanecer callada. No debía responder nunca por nada. No podía tener amigos, solamente tenía que juntarme con niñas, no me dejaban jugar carros, mucho menos usar pantalones. Odiaba los vestidos, siempre soñaba en usar pantalones, son muy cómodos. Salir a cazar animales con una resortera, ni pensarlo. Pero no era permitido además, tenía que sentarme en un petate y no en una silla como mis hermanos. En mi comunidad, los hombres piensan que una mujer solamente sirve para tener hijos. La verdad, nos ven como objetos. Además, somos esclavas. Creo que somos esclavas porque no nos dejan decir nada. Niña de la región mixteca de Oaxaca. Otro testimonio dice, he tenido que escoger entre mi proyecto y mi esposo. Y ha sido difícil. Me quiero decidir por mi proyecto, ya que me permite tener mi propio dinero. Nunca tengo dinero. Y ocuparlo en lo que yo quiera. Nunca he podido destinar el dinero a lo que yo quiero. Puedo ir a visitar a mi familia y no depender de él. Claro, tengo problemas, porque él no valora ni nunca va a valorar lo que yo hago. Pero me siento contenta con lo poco que he podido lograr. Por desgracia, esas expresiones todavía constituyen un destino insuperado por toda nuestra sociedad, que enmarca infortunadamente un desequilibrio, en mi perspectiva original, con condiciones de desventaja para la mujer desde que nace. ¿Cómo superarlas? Alrededor de la desigualdad de género, se estructuran o potencian otras desigualdades y se instaura un orden asimétrico, en donde las mujeres y los hombres se apropian de manera distinta de un mundo diferente que les rodea. La desigualdad tiene profundas implicaciones en las relaciones cotidianas y se convierte en un campo propicio de violencia contra la mujer y la falta de acceso a mejores oportunidades de vida. Esto me enseñó esa obra. La participación política, vista bajo la mirada de la CEDAW, es una precondición fundamental de toda democracia, la cual exige una situación formal y material de paridad. Sin duda, los propósitos asumidos por la Convención encuentran en un plano objetivo una compleja materialidad. No existe en nuestro país una base sólida que pueda asegurar en este momento su viabilidad. A este respecto y con mucha agudeza práctica, la Recomendación General 19 del Comité de la CEDAW, emitida en el ya lejano 1992 por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, señaló: las actitudes tradicionales según las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas, perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción, tales como los malos tratos en la familia, amenazas, el asesinato y toda práctica que se despliegue como forma de dominación hacia la mujer. Actualmente es necesario preguntarnos, ¿se han generado condiciones mínimas para que la mujer aspire en igualdad de circunstancias a una inclusión real? Y si no tenemos inclusión real, ¿podemos hablar de una participación política con una base mínima? Las autoridades y la sociedad, ¿de veras tenemos un convencimiento firme y un interés real de que la paridad de género debe permear instituciones que siempre han sido distantes a ese esquema igualitario? ¿Qué igualdad queremos? Se ha forjado una vocación general de género desde las bases educativas. ¿Ha sido posible sensibilizar a personas o entidades que detentan el poder de decisión y de acción para darle materialidad a programas, metas? ¿Lo han asimilado instituciones públicas de enseñanza media y superior? ¿Hoy forma parte de los planes de estudio, partidos políticos y la sociedad misma? ¿Cuál es nuestro nivel de compromiso?
Sin duda, en este proceso de asimilación, las autoridades del Estado debemos dirigir acciones directas e indirectas para lograr esa encomienda. Seminarios como el que hoy celebramos son un muy eficaz principio. En el proceso electoral pasado, el Tribunal Electoral emitió diversas sentencias con el propósito de asegurar la composición paritaria de las listas de candidatas y candidatos a puestos de elección popular, así como de representación proporcional, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Por supuesto que nos ocupamos del plano municipal. Se transitó hacia un esquema de paridad horizontal y vertical mediante una interpretación extensiva del ordenado en el artículo 41 de la norma fundamental. Ha sido un ejercicio jurisdiccional que hoy sigue extrañamente generando muchas posiciones encontradas. Hay espacios de decisión, hay que decirlo, donde se afirma que la posición de la Sala Superior es desmesurada. Se olvida, en mi perspectiva, el rezago histórico y la deuda moral que tenemos con las mujeres en México. El sistema de justicia penal, que está a punto de implementarse, tendrá la oportunidad de reivindicar en la práctica un reclamo que ya no admite postergación, una tutela efectiva de los derechos de la mujer y particularmente el establecimiento de un modelo que garantice un estatus de igualdad. La sociedad tiene la oportunidad de, en juicios públicos y orales, ver cuál es nuestro esquema de protección objetivo hacia las mujeres. Es una preocupación universal, pero particularmente regional, dar a la mujer un marco mínimo de garantías que privilegie su seguridad y que garantice que los delitos que se cometen contra ellas serán perseguidos y sancionados. La impunidad de los delitos contra las mujeres es en sí misma un delito. Sin duda, una sociedad que se encuentra en fase de consolidación democrática debe transitar de manera imperativa a un esquema de protección integral a la mujer en sus acciones y en sus programas, pero a su vez en el rigor y fuerza que impone un sistema abierto e incluyente de justicia. No se trata de una concesión o privilegio. La igualdad de acceso a la justicia es simplemente el fundamento de la democracia y su defensa nos compete a todos en su conjunto. La profesora Kathleen Daly señala: los esfuerzos feministas para reformar el derecho y el proceso han producido una transformación significativa a todos los niveles de las respuestas del sistema de violencia de género. Pero a pesar de ello, el ánimo de las feministas permanece sombrío, porque la evidencia sugiere que desde la perspectiva de las mujeres víctimas, poco han cambiado las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Carrasco. Finalmente, le pedimos al consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, el uso de la palabra y la inauguración de este evento. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. Licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, maestro Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, doctora Jimena Puente de la Mora, comisionada presidenta del INAI, consejeras Galindo y Favela, colegas del Consejo General, compañeras y compañeros de las áreas ejecutivas del instituto, empezando por el señor secretario, señores magistrados de la sala regional especializada, y mejor me apuro y digo amigas y amigos que nos acompañan, porque si empiezo a señalar además a las consejeras presidentas, a los consejeros presidentes, a las consejeras y consejeros, demás funcionarios de los órganos locales, demás funcionarios que nos acompañan,
no voy a cumplir con el cometido de inaugurar este evento y no quiero ser el principal saboteador del mismo, así que bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Agradezco muchísimo al Instituto Nacional de las Mujeres, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la FEPADE, que han sido nuestros aliados estratégicos en las causas de la igualdad política de las mujeres y los hombres, sus contribuciones y compromiso para que el día de hoy celebremos este seminario en el que reflexionaremos sobre la violencia política hacia las mujeres, o si se quiere, sobre la violencia de las mujeres en el ámbito político. Hace un año, en este mismo espacio, estábamos hablando del posible impacto de la reforma electoral de 2014 en la igualdad política entre los géneros. En ese momento iniciaba el proceso electoral 2014-2015, que ya desde entonces se perfilaba para ser el más complejo de la historia democrática de nuestro país, sea por las condiciones en las que el proceso electoral se llevaba a cabo, sea por la natural y venturosa competitividad política que ya caracteriza a nuestra sociedad, sea por la complejísima reforma electoral que estábamos instrumentando y que establecía por primera vez en nuestra historia la paridad en la postulación de las candidaturas. Y entonces destacábamos la trascendencia de la reforma que obligó precisamente a la paridad de género en la postulación de candidatos. Lejos estábamos todavía del desarrollo que por la vía de la cuña que ha representado las sentencias del Tribunal Electoral alcanzaría este tema, ya no en el ámbito de los poderes legislativos, tanto federal como local, resueltos de manera clara y taxativa desde la Constitución misma, sino en el ámbito municipal. Y por supuesto toda la reglamentación que todavía entonces, hace un año, estaba pendiente para poder concretar paradigmas constitucionalizados, sin duda venturosos, pero de una dificilísima instrumentación, como tener que determinar, cosa que le correspondía hacer a los partidos políticos a través de sus convocatorias, pero validar al Instituto Nacional Electoral bajo la supervisión en última instancia del Tribunal Electoral de lo que debíamos entender como distritos ganadores para poder hacer efectiva no solamente desde un punto de vista formal, sino desde un punto de vista sustancial el tema de la paridad. Hoy concluido el proceso electoral, no hay especulación sobre la efectividad de la reforma para impulsar de manera determinante la igualdad política y con ello fortalecer a la democracia mexicana. Hoy tenemos datos que comprueban el impacto favorable de la pasada reforma electoral, tanto en la competencia electoral como en la paridad entre mujeres y hombres para disputar los cargos de elección. De las 4.496 candidaturas registradas para la elección de la Cámara de Diputados, el pasado 7 de junio, 2.248 fueron candidatas. Nunca antes en la historia electoral de nuestro país, tantas mujeres habían competido por cargos de elección popular en el ámbito federal en la misma jornada electoral. El resultado de esta obligación constitucional es que los triunfos de mayoría obtenidos por las candidatas pasaron de 89 en la legislación anterior a 117 en la 63 legislatura que recién ha iniciado sus trabajos. Otro dato digno de destacar es que de las 200 curules de representación proporcional, 95 quedaron en manos de diputadas. De esta forma, dicha legislatura arranca su periodo de sesiones con el mayor porcentaje de diputadas de la historia de México, 42.4%, y con ello la visibilización de la actividad política de las mujeres en los próximos años seguramente tendrá un impulso decisivo. Este avance en la paridad a nivel federal, aunque relevante, como lo sostuvo Lorena, como lo han dicho también Constancio y Santiago, no nos puede dejar conformes. Recordemos que tuvieron que transcurrir 62 años desde que se reconociera la ciudadanía a las mujeres y casi un siglo desde la promulgación de nuestra Constitución para que el sentido de igualdad e inclusión de nuestro proyecto de nación alcanzara siquiera el ámbito de la competencia electoral y a la Cámara de Diputados. Hasta el momento, en 3 años, veremos los efectos en la Cámara de Senadores. Por eso es necesario ir más allá y hacerlo desde ahora. Necesitamos que la paridad en las candidaturas, para empezar, se consolide en todos los niveles de elección y que no haya interpretación que justifique elecciones. Vuelvo a insistir, la sentencia del Tribunal Electoral señera en lo que tiene que ver con la paridad horizontal y vertical en el ámbito de las candidaturas municipales,
forma parte de la nueva dimensión, el nuevo objetivo por el cual tenemos que caminar y respecto al cual en el Instituto Nacional Electoral estamos convencidos y acompañamos esa sentencia del tribunal. No solamente porque ya es jurisprudencia y nos obliga, sino también por convicción. De hecho, a pesar de que esa sentencia se había transformado, ese conjunto de sentencias se había transformado en jurisprudencia, vimos lamentablemente que su instrumentación requiere un esfuerzo y un acompañamiento por parte del Instituto Nacional Electoral. En breve, y perdón que anticipe, falta la votación en el Consejo, falta subir el acuerdo, pero esto es un acuerdo, un consenso al que hemos logrado y que hemos logrado ya los consejeros electorales en esta lógica de ejercer a plenitud nuestro rol rector en el Sistema Nacional de Elecciones y ejercer a cabalidad nuestras atribuciones en las elecciones locales, comenzando por las que se desarrollarán de manera extraordinaria en los meses por venir y particularmente las constitucionales del próximo año, estableciendo criterios homogéneos. El mismo viernes pasado acabamos de tomar una determinación que, si bien no tiene que ver necesariamente con el tema que nos ocupa hoy, sí demuestra la actitud del Instituto Nacional Electoral en esta faceta de convertirse a plenitud en el ente rector del Sistema Nacional de Elecciones, garantizando con ello, creo yo, la fortaleza y la autonomía de los institutos electorales estatales. El viernes pasado establecimos los criterios mediante los cuales los órganos electorales de los estados deberán designar a sus consejos locales y municipales. Establecimos también una vara alta para tratar de propiciar la vida colegiada y el procesamiento colectivo de las tomas de decisiones, y finalmente establecimos que en los órganos ejecutivos de los OPLES no puede haber intervención externa y compete a los consejos generales, con independencia de lo que se establezca en otro tipo de normatividad, la designación de sus órganos de dirección. De esa misma manera, estamos por aprobar en el Consejo General un acuerdo, luego de ejercer nuestra facultad de atracción, que en otras palabras reitera lo que dice el Tribunal Electoral en su jurisprudencia, para que a nadie le quede duda y nadie pueda ser omiso respecto del cumplimiento de lo que está establecido en muchas leyes, pero además está obligado por la jurisprudencia del tribunal y que tiene que ver con la paridad horizontal y vertical en el ámbito municipal. El Tribunal Electoral ha marcado la ruta, el Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus funciones, no solamente acompaña lo que es un mandato del tribunal, sino también lo robustece, y estaremos muy vigilantes a que nunca más, lo digo con todas las letras, nunca más vuelva a haber una decisión como la que lamentablemente ocurrió hace algunos meses en el ámbito local, vulnerando la jurisprudencia del tribunal. Para decirlo rápidamente, necesitamos que la igualdad política entre hombres y mujeres trascienda a otros espacios de la vida pública y que contribuya a transformar la percepción de lo político en otros ámbitos de la vida cotidiana. 2015, como decía, fue un año de grandes logros, sin duda, pero también es un proceso electoral en el que se evidenciaron hechos que nos muestran lo mucho que hay todavía por avanzar en materia no tanto de paridad, sino también de igualdad política y de combate al ominoso fenómeno de la violencia contra las mujeres y particularmente la violencia en el ámbito político. Contra mujeres que como ciudadanas pretendían ejercer su derecho al voto y en algunos lugares no pudieron ejercerlo, se vieron condicionadas, vulnerando el derecho fundamental a la autonomía en el ejercicio del mismo. Contra mujeres candidatas que aspiraban a algún cargo público y que se vieron coaccionadas en el ejercicio de ese derecho. Contra mujeres, funcionarias del Instituto Nacional Electoral, ya sea como funcionarias de casillas, es decir, ciudadanas que aceptaron su compromiso con la democracia mexicana para integrar las mesas directivas de casilla, como capacitadoras y supervisoras electorales, o bien como integrantes de la estructura del instituto en hechos ominosos, y aquí agradecemos la diligencia con la que la FEPADE ha venido sustanciando algunos casos lamentables, que desafortunadamente hay algunos más emblemáticos que otros, como lo ocurrido en Juchitán, pero que no son casos aislados necesariamente,
contra miembros del Servicio Profesional Electoral o miembros de la estructura administrativa del instituto se presentaron. 2015 también es el terreno en el que en este tema nos marca la ruta por seguir. La ruta, insisto, está marcada y los desafíos evidenciados. Cada vez nos queda más claro que la violencia contra las mujeres, así en general, y la violencia en el ámbito de la política en particular, es ante todo un problema que depende de una transformación cultural. Es por ello que en el seminario que inauguramos el día de hoy analizaremos diversas formas de violencia política o de violencia en la política que padecen las mujeres. Estamos conscientes que años y años de violencia abierta, implícita e indirecta hacia las mujeres, o directa, como los casos que Constancio relataba, las crónicas que relataba, que sin duda estremecen y ofenden, no pueden erradicarse, pero que son cotidianas desafortunadamente, no pueden erradicarse en el corto plazo. Pero no olvidemos que la experiencia de las cuotas, que en tan solo 5 procesos electorales permitió que el número de diputadas en la Cámara Baja se duplicara y que estamos muy cerca de lograr la paridad entre géneros en la representación política en dicho año, marca o evidencia que a pesar de la voluntad y del compromiso, los cambios no son necesariamente inmediatos. Esto implica que la evolución democrática, o se refleja en la evolución democrática de nuestro país, que desde mi perspectiva demuestra que los cambios normativos en muchos casos avanzan con mayor rapidez que la práctica política en cuanto tal, y por supuesto que las mentalidades culturales. Por eso necesitamos un cambio de cultura cívica, un cambio que refleje el impacto de los nuevos enfoques de la educación cívica, que no requieran necesariamente reformas constitucionales para convertirse en nuevas actitudes en el día a día. En el INE estamos haciendo nuestra parte en esta materia. Para el Instituto Nacional Electoral, la paridad entre los géneros es un compromiso transversal. En 2 años pasamos del 21% de mujeres en el servicio profesional electoral al 28% en este año. Además de ejercer nuestra facultad exclusiva en la designación de consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales, en donde hemos logrado una participación histórica de mujeres en el ámbito de las autoridades que organizan los comicios locales. De 182 nombramientos que hemos hecho hasta la fecha, 83 corresponden a hombres y 99 a mujeres. Debo subrayar que estas decisiones no están obligadas en la ley, pero reflejan el compromiso de quienes integramos el INE para impulsar la igualdad política en las diversas esferas institucionales. Sostengo que el camino hacia un México más igualitario, incluyente y equitativo ciertamente requiere de cambios institucionales y de acciones afirmativas, pero sobre todo de una nueva cultura cívica que, ordenada en una lógica de una auténtica política de Estado, propicie nuevos entornos de participación para las mujeres y los hombres. Estoy seguro que las reflexiones de este seminario contribuirán a esos propósitos y nos ayudarán a reconocer los factores de violencia que debemos erradicar en todos los ámbitos de la participación política. Y sin más, perdonen, están en su casa, veo tantas caras amigas que me siento en casa, así que sin mayores formalismos, declaro inaugurado el seminario, así no nos paramos ni hacemos toda la parafernalia acostumbrada en este sentido. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Con esto damos por inaugurado el seminario Violencia Política, la transgresión de los derechos políticos de las mujeres. Les pedimos que no abandonen sus lugares, solamente vamos a hacer el cambio de la mesa para iniciar con nuestra primera mesa. Muchas gracias.